ahí está el texto, señorita o señora, la chica nueva, porque, bueno, yo no lo había visto anteriormente. Lo pones un poquito más grande, que yo soy miope. Ok, vamos a ver si podemos hacerlo más grande. Ya les digo, hermana. Ya les digo. Uy. Así comenzaremos el estudio de esta bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad cerca de todo. Y sin la naturaleza develada, estamos en tomo 1, capítulo 5, la página 166. Y en el último tema, lo más leer rápidamente para entrar a donde nos quedamos. El hombre primitivo era más puro, más sabio y más espiritual que el de ahora. Inversamente, los cabalistas caldeos nos dicen que el hombre primitivo, que contrariamente a la teoría darwiniana, era más puro, más sabio y mucho más espiritual. Como lo demuestran los mitos de los Bur escandinavos, los dejotas hindúes y los hijos de Dios, entre comillas, mosaicos. En resumen, eran de una naturaleza mucho más elevada que la del hombre de la actual raza adámica. Se desespiritualizaron o se contaminaron con la materia, la carne, y luego por primera vez se les dio el cuerpo carnal, la cárcel, la prisión que se habla todo, que está tipificado en el Génesis, en ese versículo profundamente significativo que dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Génesis 3:21. Y nos quedamos, ahora vamos a hacer este subtema, que es el hombre espiritual había involucionado a ese punto, había involucionado, la involución. A menos que los comentaristas hagan de la causa primera un sastre celestial, porque le dio las túnicas, un sastre. ¿Qué otra cosa puede significar las palabras aparentemente absurdas? Sino que el hombre espiritual había llegado a través del progreso de la involución a ese punto en que la materia, predominando sobre el espíritu y conquistándolo, lo había transformado al hombre en el hombre físico, o el segundo Adán que está en el Génesis, del segundo capítulo del Génesis. Esta doctrina cabalística está mucho más elaborada en el libro de Yasser. Ya vamos a analizar qué es ese libro de Yasser, que no es muy conocido en Occidente, en los cristianos. El hombre espiritual, a menos que los comentaristas hagan de la causa primera un sastre celestial que le dio túnica de piel, no puede ser, no un sastre. ¿Qué otra cosa puede significar las palabras aparentemente absurdas? Sino que el hombre espiritual había llegado a través del progreso de la involución, como la cadena, ¿no? Comienza con el descenso al globo A, globo B, globo C y al globo D, que es el nuestro, en el plano físico, y después va al globo E, que está más arriba, y así va ese proceso evolutivo. Sino que, ¿qué significaba todo esto? Que el hombre espiritual había llegado a través del progreso de la evolución, o sea, no tenía cuerpo, como lo dice la doctrina secreta, eran hombres etéreos, usaban el cuerpo etéreo, el cuerpo astral, que es de la misma silueta que del cuerpo físico, pero con una materia mucho más sublime. Por ejemplo, cuando alguien muere, uno mira el fantasma, lo mira igualito, la silueta, ¿no? Pero no tenía lo que es, no la podía tocar. Entonces, los fantasmas están hechos de cuerpo etérico, cuerpo astral. Sino que el hombre espiritual había llegado a través del progreso de la involución a ese punto en que la materia predominando sobre el espíritu y conquistándolo. A ese punto que es la actual cuarta ronda que estamos analizando, la cuarta ronda, la cuarta cadena. Estamos en el globo D de la cadena planetaria, el globo D de la cadena lunar, es el que vemos con los ojos, nuestro satélite. Y de aquí, de este globo, va a comenzar el ascenso otra vez, la evolución al globo E, para que la mónada, para que el espíritu adquiera las experiencias necesarias. A este punto había llegado lo que es el hombre espiritual en su proceso de involución, en que la materia, predominando sobre el espíritu, predomina la materia, porque hay tanto caos en este mundo, porque son las pasiones animales las que gobiernan a la mayoría de los seres humanos, predominando sobre el espíritu, la materia, y conquistándolo. Lo había transformado en el hombre físico, el hombre carnal, como conocemos actualmente, ¿no? El hombre físico, o el segundo Adán, en este caso, el segundo capítulo del Génesis. Esta doctrina cabalística está mucho más elaborada en el libro de Yasser. Esta doctrina cabalística puede ser la encarnación del espíritu, que estamos analizando, el espíritu como entra en la forma, o de la vestidura de carne que le dio el sastre, no Jehová, que le dio a Adán y Eva esas túnicas de piel, porque se dieron cuenta que estaban desnudos, eran como animales, como una vaca y un toro.
no sabían que estaban desnudos, no pensaban, hasta que la serpiente les dio la verdad, prueba de ese fruto, que es la sabiduría, la ciencia y el bien y el mal en este caso. Entonces, bueno, y cuando lo probaron, se no estaban desnudos y se ocultaron, hasta que Jehová llegó. ¿Dónde están? Les digo, están ocultos, pero les da vergüenza que los vieran. Esta doctrina cabalística está mucho más elaborada en el libro de Yacer. Ese libro de Yacer quiere decir el libro de los justos. Yacer, justo quiere decir, o libro del derecho. Es uno de los libros perdidos de los antiguos hebreos. Muy probablemente es una colección de baladas nacionales que recuerdan las gestas de famosos guerreros, ¿no? Como David, en este caso, ellos peleó contra Goliat. Eso es una colección, este libro, de baladas nacionales que recuerdan las gestas de famosos guerreros. El libro de Yacer es citado 2 veces en el Antiguo Pacto. ¿Quién pide pacto? Dios o el diablo. Citado 2 veces en el Antiguo Pacto, donde el genocida Josué, el que le ponen a los niños a leer en las escuelas dominicales o la iglesia evangélica, a leer esas tonterías, ¿no?, de la Biblia, ya que Caín mató a su hermano, que no sé cuánto, ya que los acostó, bueno, me van a contar, de que Josué mataba a la gente, que Moisés mandaba plagas para matar a los egipcios, la última fue convocar a un demonio de Pascua, que había sangre en la puerta, en el dintel, y ahí el demonio no hacía nada. Así mató al hijo de Faraón, esto dice la Biblia. Y lo mismo pasó en este caso de Josué, que fue el elegido porque Moisés se equivocó para entrar a la tierra prometida. La tierra prometida no estaba vacía, estaba llena de seres humanos, y Jehová los mandó a que los mataran a todos, imagínense, hermanos. Entonces Josué, el genocida, es mencionado en el libro de Yacer, en el libro de Josué, le pide al demonio, Jehová, le pide que detenga el sol. Josué le dice que detenga el sol, está en una batalla. Entonces, para asesinar a todos sus enemigos, le dijo a Jehová que detuviera el sol en el campo de batalla y así poder robarse su tierra, la cual. ¿Qué ocurrió? Sarcásticamente, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? La genocida es así, lo dice la Biblia y es cierto, todo me repite como perico lo que dice la Biblia. En todo caso, hubiera pedido a Josué que la tierra se detuviera, no el sol, ¿no? Pero bueno, la ignorancia de esta gente y de su Dios, ¿no? No el sol, es la tierra la que rota en su eje y produce la noche, no es que el sol se detuviera como aparentemente ocurre, ¿no? En ese caso, Josué mató mucha gente, en este caso. Pero el libro ya se lo menciona a Josué, vamos a ver qué lo dice aquí el PDF, nos quedamos última vez. Por el contrario, los cabalistas caldeos dicen que cuando el hombre primitivo se desespiritualizó, por su contacto con la materia, le fue dado por primera vez el cuerpo carnal. Y así lo simboliza aquel significativo versículo. Hizo también el Señor Dios a Adán y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. A menos que los intérpretes quieran convertir a Dios en un sastre celestial, ¿qué otra cosa significan estas frases aparentemente absurdas? Sino que el hombre espiritual en el curso de su involución había llegado al punto en que el predominio de la materia le transformó en el hombre de carne. Capítulo 23. Este es el segundo Adán a que se refiere el capítulo de Génesis, es un capítulo segundo, hay otra nota aquí anteriormente, Génesis 3:21. Hermanos, comentarios, puntos de vista acerca de este subtema, hermanos, son bienvenidos, los micrófonos son suyos. Yo no tengo ningún comentario por el momento, lo has explicado muy bien, Ernesto. Si querés, seguimos leyendo si no hay ningún comentario. Ok, entramos al subtema. El libro de Yacer es uno de los libros perdidos del canon judío. El libro de Yacer, nos quedamos. Se afirma, esta es una nota de pie de la página, se afirma que este es uno de los libros perdidos del canon sagrado de los judíos. Y se hace referencia a él en Josué y el segundo libro de Samuel. Fue descubierto por Sidras, un oficial de Tito, el emperador, durante el saqueo de Jerusalén, y publicado en Venecia en el siglo XVII, como se afirma en su prefacio por el consistorio de rabinos, pero la edición americana, así como la inglesa de este libro, es considerada por los rabinos modernos como una falsificación del siglo XII, imagínense. Bueno, se afirma en este libro de Yacer que son los libros perdidos del canon, con los libros apócrifos, los libros perdidos, no sé cuánto con los otros libros, están en bibliotecas ocultas, ya sea en la India, en el Tíbet. Elena tuvo acceso a esos libros que son mucho más profundos y mejores que el de la Biblia.
Se afirma que este es uno de los libros perdidos del canon sagrado de los judíos, la Torá, como le dicen ellos, ¿no? La Torá. Está también lo que es el Zohar, el libro del esplendor, o está el Talmud. Y se hace referencia en él al libro de Yacer, lo menciona la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Josué, ya lo analizamos. Josué era un gran genocida. Saúl mató 1000, decían, y David mató a 10.000. No moscas, sino seres humanos, ¿no? Esos son malos ejemplos para los niños. El genocida de Josué, que le robó su tierra a los cananeos, fue elegido él por el demonio Jehová y ese pueblo maldito hasta el día de hoy. Así es de referencia en el libro de Yacer, sale en Josué, y en el segundo libro de Samuel, otro pactado, otro mal ejemplo. Eso, lo único que vale la pena en la Biblia es Jesús. Solo eso es santo, lo demás es pura porquería, puro engaño, puros demonios con cuerpo humano. Samuel, este otro pactado, es un gran asesino. La gente dice es un profeta. El profeta era un asesino, alabado por los monos judíos, por los simios cristianos o por los orangutanes mahometanos. Samuel en un caso descuartizó a un rey Agag de los amalecitas. Estaba ahí porque ya que el rey Saúl le había perdonado la vida, él le había dicho antes, como profecía de Saúl, que debía matar a todos los amalecitas y sus vacas, todos, matarlos todos. Pero Saúl no lo hizo, se apiadó del rey, no lo mató y dejó vivo, creo que a las mujeres y soldados. Entonces Samuel lo maldijo, le dijo que por eso, por no haber matado a este Agag, iba a perder la corona. En ese caso vino después David. En esa misma etapa estaba Samuel ahí hablando con Saúl y estaba el rey Agag como prisionero, y Samuel, ese profeta, agarró una espada y lo descuartizó en pedacitos, hermano. Eso lo dice literalmente la Biblia. Qué horrible, ya que Saúl le dio la vida. Por esta razón se enfureció este asesino Samuel y él mismo lo volvió pedacitos al pobre Agag, y por esta razón le dijo al rey Saúl que iba a perder la corona por no haber matado a Amalek, a este Agag. En este caso, la Biblia debería prohibirse en muchas partes del mundo, hermano, porque el libro es muy degenerado, es un mal ejemplo, así le han lavado a la gente, que es palabra de Dios, esa colección de obscenidades. Le da muchos, demasiados malos ejemplos a los niños. En este caso, solo Jesús vale la pena. Jesús sí conoció el verdadero ser divino. Jesús estuvo en la India, estuvo en el Tíbet, estuvo en Oriente y después regresó a cumplir lo que es su mandato. Hasta él mismo le decía, ustedes son hijos del diablo, decían los judíos, obviamente a los levitas de la sinagoga, ustedes es la sinagoga de Satanás, lo decía ahí, en todas las partes ahí. Pero es un libro demoníaco adorado por esa bestia jehovana, ese Yahvé, adorado por los judíos. Bueno, el libro de Yacer se afirma que es uno de los libros perdidos del canon, sagrado de los judíos. Se hace referencia en él, al libro en el Josué y segundo libro de Samuel. Ahí se habla del libro de Yacer. Fue descubierto por Cidras. Este Cidras era cuando Jerusalén fue destruida por Tito, por el emperador. Todos los jefes militares entraron a robar y saquear, como el botín, ¿no? El botín. De entre ellos estaba Cidrus, que encontró una enorme casa con muchos libros y provisiones. Encontró también a un anciano que leía ahí, en esa casa, y se hicieron amigos, y se lo llevó él, Cidras, y sus libros para Sevilla. Luego el anciano los libros, no era sabio. El anciano le enseñó sabiduría y conocía otras ciencias también que le enseñó. Fue descubierto, bueno, el libro de Yacer fue descubierto por Cidras, un oficial de Tito. Tito, el gran emperador romano, nació el 39 después de Cristo, acabó con los judíos sediciosos, porque los judíos decían que son el pueblo elegido. ¿Cómo puede ser ellos que estén pagando tributo, impuestos a los romanos, a esos paganos, ¿no? Que llegaron a Judea a conquistarlos? Entonces hicieron una guerra a los judíos, que estaba profetizada por Jesús. Jesús le decía que iba a haber algo, una gran destrucción en su país, en Jerusalén, Judea, y le decía a sus discípulos, a sus seguidores, que se fueran a la montaña cuando ya escucharan los rumores de guerra. Bueno, el emperador Tito, 39 a.C., acabó con los judíos sediciosos, sitió y conquistó Jerusalén en el 70 después de Cristo. Ahí comenzó la gran diáspora, donde los judíos perdieron esa tierra que nunca fue suya, y pasaron más de 1900 años hasta que la ONU, ya conquistada por los judíos, porque Hitler perdió la guerra, y decidieron crear ese estado genocida en Israel y matando a todos los palestinos. Hay un campo de concentración horrible, que es lo que vemos todos los días, y son los judíos las víctimas, como siempre. Es todo lo contrario, todos los victimarios. Así que Jerusalén fue conquistada por él, el emperador Tito, en el 70 a.C., cuyo templo fue saqueado y destruido por sus tropas. La destrucción del templo, ¿no? Donde van a llorar los judíos, el muro de las lamentaciones. Fue enviado Tito, esto es interesante, ¿no? Esto nos dice ella en la doctrina secreta, fue enviado por la fraternidad para ajusticiar a ese pueblo maldito, a los judíos, ¿no? Por lo que le hicieron al dulce Jesús. Les cayó una maldición al judío errante. Errarás por el mundo y no encontrarás dónde descansar la cabeza. Lo hicieron a Jesús, que estaba con la verdad. Apolonio de Tiana fue el intermediario que lo contactó al emperador Tito y le dijo que había que destruir ese lugar, Jerusalén. Al tomar Jerusalén, le envió una carta a Apolonio, el emperador de Tiana, le decía: he conquistado Jerusalén, pero tú
has conquistado mi corazón. Tito, bueno, fue descubierto por Sidras, libro de Acer, un oficial de Tito, durante el saqueo de Jerusalén. Jerusalén quiere decir Salem secreto, Jerusalén, el secreto de Salem, del cual Melquisedec es el rey hierofante. Melquisedec es un personaje místico que Elena lo van a hacer en otras partes, está en la Biblia, el sacerdote de Melquisedec, que es el rey de Salem, es el rey hierofante, el rey sagrado, uno de los hierofantes. Era un declarado astrólata, como los reyes magos, ¿no? Eran astrónomos, astrólogos. Un declarado astrólata y adorador del sol, el Altísimo, el sol, como Akenatón, dicho sea de paso. Melquisedec, Jerusalén, el Salem secreto. Esto ocurrió en el año 60 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén. Las fuerzas romanas sitiaron Jerusalén y Masada fue el último lugar, la fortaleza Masada, que se había convertido en el bastión de la resistencia judía, Jerusalén. Este asedio fue el acontecimiento decisivo en la primera guerra judeo-romana, entre judíos y romanos. Jerusalén, dice un misterio, quien mande en Jerusalén dominará la mitad del mundo, hermano. La mitad del mundo, la verdad, imagínense que el ombligo que hay ahí. Por eso tal vez es una zona de tanto conflicto, ¿no? Jerusalén, no solo actual, sino de siglos, milenios, de constantes guerras entre filisteos, cananeos, israelitas, judíos, árabes, musulmanes, mahometanos, cruzados, imperios como Inglaterra, Francia. Ahora están ahí, y como están ellos dominando, Estados Unidos domina Occidente, África y América y la mitad del mundo, porque conquistan Jerusalén. Saladino les perdonó la vida a los judíos, el conquistador Saladino. Bueno, Jerusalén fue descubierto el libro de Acer por Sidras, un oficial de Tito, durante el saqueo de Jerusalén, y publicado en Venecia en el siglo XVI. Como se afirma en su prefacio, por el consistorio, este es un ayuntamiento, un cabildo o un consejo de rabinos, por el consistorio de rabinos. Un rabino era el rabí. Originalmente eran instructores o maestros de los sagrados misterios o de la cábala. Son los verdaderos rabinos. Decían Jesús rabino, Jesús rabí. Un verdadero maestro instructor de los sagrados misterios o de la cábala. Más tarde, todo levita de la casta sacerdotal pasaba a ser maestro y rabino. Fue la gran degradación con estos levitas, que era una de las tribus de Israel que no trabajaban y vivían de la gente, que llevaran carne para sacrificar animales, para perdonar pecados. Inventaron eso para no trabajar, para expiar pecados. Dicen que había que matar un animal para limpiar el pecado, pero el animal después se lo comían ellos escondidos, ¿no? Después de que hacían derramamiento de sangre en la sinagoga, que eso es culto satánico, como hacen los del vudú de Haití, ¿no? Que eso es satánico, decimos, no somos racistas. Pero cuando los judíos lo hacen, no, es porque Dios quería. Así nos han lavado el cerebro. Bueno, más tarde todo levita de la casta sacerdotal pasaba a ser un maestro y un rabí. Este libro fue publicado de Acer en el siglo XVII, como se afirma en su prefacio, por el Consejo de Rabinos de la edición americana. Pero la edición americana, como la inglesa, es considerada por los rabinos modernos como una falsificación del siglo XII. Dice el PDF lo siguiente: en este caso, esta cabalística doctrina está más acabadamente expuesta en el libro de Acer. Y ahí se inventa un salto hasta el 294, que a pie de página. Dice, en el capítulo 7 del libro de Acer, se supone que este es uno de los libros del canon sagrado de los judíos, y a él se alude en los de Josué y Samuel, el libro de Samuel y Josué. Fue hallado por Sidras, un oficial del ejército de Tito, cuando el saqueo de Jerusalén, y publicado en Venecia en el siglo XVII, según se dice el prefacio del consistorio de los rabinos. Pero tanto la edición americana como la inglesa las repudian por apócrifas los rabinos modernos, diciendo que reproducen una falsificación hecha en el siglo XII. Hermanos, comentarios, preguntas, puntos de vista, ¿qué piensan de los judíos, de la destrucción, lo que están haciendo hoy en día, desde el holocausto? Una pregunta, Ernesto, porque tú eres una biblioteca andante. Una pregunta, ¿qué de esto que nos has explicado lo podemos tomar de un lado práctico, espiritualmente, objetivamente, siguiendo la ruta de Isis sin velo? ¿Qué aspecto lo podríamos ver? Porque como historia está magnífica, pero la manera práctica que todo tarde o temprano sale la verdad a reducir. Porque aquí dice, ¿verdad? Que después
después vieron que todo lo que habían escrito como una falsificación nada más. Entonces, que la verdad siempre sobresale, que no nos dejemos ir a priori. ¿Cuál sería la metáfora? No sé si podríamos decir la metáfora o la enseñanza de este libro de Hacer. Pregunto. Sí, no, es importante. Hay un viejo axioma que dice: saber es poder en este caso. Aquí nos están dando un análisis de ese libro, que porque a nosotros nos encanta la lectura, el conocimiento, ¿no? En esta parte de las historias que no son muy contadas por Occidente. Aquí nos hace referencia al libro de Yacer, que parece lo que es el Antiguo Testamento, y que al final los que lo repudian este libro son los judíos, que lo hacen para que uno no se dé cuenta de la verdad. Solo está leyendo las tonterías que ellos predican en sus iglesias o en sus Biblias tan obscenas en este caso. Pues lo más importante, como tú dices, claro, es la práctica. Pero nosotros, como nos gusta la sabiduría, o sea, todo es paso a paso, la práctica viene con el hábito. En este caso, este libro es para la mente, para la sabiduría. Aquí nos habla de conocimiento, aquí nos habla de todo, de la ciencia, religión, esos titanes que están en lucha, y nos muestra el camino verdadero que debemos seguir, que está dentro de nosotros. No debemos perdernos en pugnas así, o también nos da un conocimiento que de otra manera, hermano, nosotros estaríamos ahorita leyendo la Biblia, adorando a Alá, adorando a Yahvé, a Jehová, o al Papa Francisco, un pederasta, pero no lo hacemos porque nos dieron esta verdad, este conocimiento en este tipo de literatura. La mente se debe cultivar, porque uno no puede ser como una oveja, como los cristianos, ¿no? Lo que dice el pastor o el cura, todo lo repite, y no tienen una mente propia. Este camino es lo que te podría decir sobre la pregunta que estás comentando. No sé si otro hermano quiere decir alguna otra cosa sobre lo que preguntaste, Tania. Sí, porque esto viene antes de que comience a hablar de Noé, que hasta leyendo esto, ¿verdad? Que yo siempre sabía que Noé, Matusalén, Enoch, no sé esto, era antediluvianos. Eso sí lo sabía, que antediluvianos, pero lo que aprendí en lo que estoy leyendo es que eran de los gigantes. Yo pensaba que no, pero entonces me digo yo, pero si me estás diciendo antediluviano, definitivamente eran de los gigantes. Y este señor Noé, como lo explica aquí, ¿verdad? Que era muy bueno, que era esto, que era aquello, por eso fue salvado, por su pureza espiritual o su pureza de algo, ¿no? Y después habla del abrigo, de que lo hurtaron, pero aquí todo esto que viene después es pura simbología, no lo voy a personificar, sino que ellos ahí mismo dice de que cada uno simbolizaba una raza y que a su vez todavía dice más, dice literalmente, ¿dónde está? Que simbolizaban, así, aquí está. Otros explican que entre Adán y Noé intervinieron varios varios ciclos. Es decir, ahí viene el ojo de Cristo para mí. Es decir, que cada uno de estos patriarcas, estamos hablando de huestes, de jerarquías, de que siempre ha habido jerarquía, de estos patriarcas antediluvianos se erigían como representantes de una raza que tenían lugar en una sucesión de ciclos. Y cada uno de estas razas era menos espiritual que su precedor. Entonces aquí nos está explicando de que como entre más, como nos dice, ¿no? Que entre más material, menos espiritual. Pero por eso es que en una de las lecturas que vamos a tener, o que yo creo que ya la leímos también, es que el gigante de esta raza, estos gigantes, fueron perdiendo su altura por realmente físicamente, porque se volvieron más material, pero menos espiritual. Entonces, como que nos está diciendo Madame Blavatsky, ¿verdad? Pero este es mi punto de vista, ¿no? Y me estoy adelantando porque dice, en el capítulo
7, Noé lleva al arca esta vestidura de piel, habiéndoselas obtenido por herencia de Matusalén y Enoc, quienes habían recibido de Adán y su esposa. Cam se le roba a su padre Noé. Se le da en secreto a Cus, quien las oculta de sus hijos y hermanos y se lo pasa a Nirop. Entonces, como vemos, esta es una simbología de que se va pasando y se va pasando, que tiene que ver mucho en lo que tú magistralmente explicaste, Ernesto. Porque al final dice que los rabinos modernos como una falsificación del siglo XII. Entonces, esto, no, por lo menos a mí me está diciendo, ojo al Cristo, siempre nos lleva a la raíz de todas las historias y de todos los mitos que luego ya yo pensaba que Noé, honestamente, Noé era un maestro que chun, 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 había hecho el arca y se habían subido al montón de animalitos bien bonitos. Y luego la lectura, por eso dice que el saber es el poder también, pero sin perder la esencia, porque todo tiene que tener algo más sutil, tiene que tener algo que es el germen de todo. Entonces aquí cada uno le va pasando la sabiduría al siguiente. Lo único es que se va vistiendo de pieles, así como el humano ser, ¿no? Antes era menos tangible y luego se hizo más tangible, más de cuerpo. Es lo que me parece. Adelante, por favor. El tema ahorita lo vamos a analizar, hermana. Gracias por el adelanto. Estamos en el libro de Yacer. Ese fue un llamado y entramos ahora al subtema. Nos quedamos esta doctrina cabalística, bueno, del espíritu encarnándose en el cuerpo. Está mucho más elaborada en el libro de Yacer. Ahí dice las túnicas de piel heredadas de Adán y Eva. Ese es el subtema. En el capítulo 7 del libro de Yacer, claro está, Noé lleva estas prendas de piel al arca, habiéndolas obtenido por herencia de Matusalén y de Enoc, quienes la habían heredado de Adán y Eva, su esposa. Cam se la robó a su padre Noé. Ahí dice Caín, es un mal error del PDF de otro libro. Cam se la roba a su padre Noé y las vestiduras y se las da en secreto a Cus, quien las oculta a sus hijos y hermanos y se las pasa a Nimrod, en este caso. En este capítulo 7 del libro Nacer, Noé representa muchas cosas. En este caso es el nuevo hombre, la nueva raza. Noé pues se salvó del cataclismo, del diluvio, por la maldad de los seres humanos. El nuevo hombre, la nueva raza, la raza aria, la quinta, cuyo prototipo, esto no es de los judíos, esto lo tomaron de Vaisbavata Manú, el Manú Vaisbavata, el Manú de nuestro actual ciclo. Este es idéntico, el Noé, al Shita Indo, la simiente, o sea, la semilla humana para poblar de nuevo la tierra después del diluvio. Noé pues representa la raíz Manú y la simiente Manú, que hay un Manú que comienza y otro que finaliza. En este interperiodo Noé pues representa la raíz Manú y la simiente Manú. También representa la septenaria hueste de los Elohoí, los Sefirot, los Prayapatis, los Amasiaspentos, los persas, porque es el creador o conservador de toda vida animal en el arca. Eso es simbólico, que metió a cada pareja animales, no en este caso. Bueno, también representa lo que este no es, representa la septenaria hueste de los Elohoí, porque es el creador o conservador de toda la vida animal. Numéricamente en la Cábala, Jehová, Adán y Noé son uno solo en la Cábala, ¿no? En este caso son los misterios. Noé, en este caso, bueno, al llegar a la tierra después del diluvio, cuando llegó a la tierra firme, después de lanzarnos una paloma, ¿no? Firme, él siembra un viñedo, siembra uvas, ¿no? De la alegría. Esto simboliza la nueva sangre que va por la tierra, la nueva sangre, la nueva raza que va a poblar. Las uvas representan a ese fluido misterioso de la sangre. En el capítulo 7 del libro de Yacer, Noé lleva estas prendas, estas prendas de piel, el cuerpo físico, al arca. En los cuerpos físicos de carne lo llevan al arca, habiéndolas obtenido por herencia, por el pecado original. No, el pecado original
de Matusalén y de Enoc. Matusalén es un personaje bíblico antediluviano, antes del diluvio, antes del hundimiento de la Atlántida. Es un hijo de Enoc, es el padre de Lamec y es el abuelo de Noé, Matusalén. Se trata de la persona más longeva de la Biblia con 969 años en este caso. Bueno, Noé heredó esas túnicas de Matusalén y de Enoc. En la Biblia, en el Génesis 4 y 5 capítulos, se hace mención de 3 Enoch. 3, el hijo de Caín. ¿Con quién se casó Caín? Eso estaba Caín y Abel, no dice. El hijo de Caín, el hijo de Seth y el libro de Jared mencionan a Enoch en este caso. Todos ellos son idénticos y 2 de ellos son mencionados solo para despistar a la gente. Esotéricamente, Enoch es el hijo del hombre. Esta frase es importante porque Jesús lo repetía mucho, el hijo del hombre, el primero, ese es el hijo del hombre, el primero, en este caso. Simbólicamente significa la primera subraza de la quinta raza raíz. Estamos en la quinta raza y hay quinta subraza. Hay 5 subrazas en este caso. Está la semita, la teutona, la irania, la turania, hay otra por ahí. Pues simboliza no lo que es en este caso, ¿no? La primera subraza, la quinta raza raíz. Después del diluvio, y si su nombre, ¿no? Para fines jeroglíficos, para fines simbólicos, numéricos y astronómicos, arroja el significado del año solar, o sea, 365 en este caso, en conformidad a la edad que le asigna. El Génesis es porque siendo el séptimo patriarca es para fines ocultos el periodo personificado de las 2 razas precedentes con sus 14 subrazas. La raza raíz tiene 7 subrazas, o sea, la raza Lemur con sus 7 subrazas y la raza Atlante con sus 7 subrazas en este caso, o sea, 14 en este caso. En la Biblia dice que Enoch tiene 365 años, lo dice así, ¿no? Pero esto es un número poderoso, lo sabemos, ¿no? Que es los días del año, lo que es la traslación de la Tierra sobre el Sol. Aquí nos da la explicación que significa esto. Es la primera subraza, la quinta raza raíz, y su nombre, Enoch, para fines jeroglíficos, simbólicos, numéricos y astronómicos, arroja significado del año solar, o sea, tiene 365 años. O sea, 365 en conformidad a la edad que se le asigna en el Génesis es porque siendo el séptimo patriarca, el 7 de los septenarios, es el séptimo patriarca, es para fines ocultos. El periodo personificado, eso de noche personifica ese periodo personificado de las 2 razas precedentes con sus 14 subrazas y los atlantes. Enoch, en este caso, Jesús leía mucho el libro de Enoch. De ahí sacó su frase, el hijo del hombre. Eso es en la Doctrina Secreta, tomo 5, el libro de Enoch como verdadero origen del cristianismo, el hijo del hombre. En el capítulo 7, Noé lleva estas prendas de piedra arca, habiéndolas obtenido por herencia de Matusalén y de Enoch, quienes la habían heredado de Adán, el pecado original de Adán y Eva, ¿no? En la cábala, Adán quiere decir el único consagrado, y significa también tierra roja. Adán, el primero es varón y hembra, es andrógeno, antes de la aparición de los sexos, lo que ocurrió en la raza Lemur. Adán, el primero es varón y hembra, en el capítulo 1 del Génesis, el primer Adán, el un segundo Adán. Bueno, quienes habían estas túnicas de piel, que Noé lleva estas prendas al pie, de piel al arca, habiéndolas obtenido por herencia de Matusalén y de Enoch, quienes la habían heredado de Adán y su esposa. Can se la roba a su padre Noé. Ahí el PDF dice Caín, es un gran error que ya vamos a ver. Can, Sem y Jafet, eran los hijos de Noé, que ahí se derivaron la etnología de Sem vienen los semitas, los judíos árabes, de Can vienen los egipcios y de Jafet vienen los otros. Vladimir. Ajá. ¿Puedo interrumpir un poquito? Sí, dale, Jorge. Gracias. Fíjate que yo no le entiendo aquí, aclarando, yo no entiendo. Tú dices que hay un Adán en el primer capítulo, ¿verdad? Dios, porque así lo dice la Biblia. Yo tengo la Biblia a la mano y mientras tú estabas hablando, yo la estoy estudiando en el primer capítulo. Yo quiero aclarar esto si se puede, el que sepa más y que me oriente más, porque yo soy nuevo estudiando la Biblia, yo nunca la he estudiado. Entonces, hace poco yo leí el capítulo y ahorita mientras hablas le estoy dando otra repasada en el primer capítulo, pero aquí todo lo que dice del primero hasta el segundo no menciona a Adán, simplemente menciona que Dios crió a los animales de par en par y al hombre,
pero nunca menciona a Adán. Hasta en el segundo capítulo ya empieza a hablar de Adán, y de Adán, de las costillas de Adán, ya sale una hembra, que es Eva. Entonces ya menciona lo que dice el primer capítulo, dice, creación del mundo, forma Dios el cielo, la tierra, los astros, las plantas y animales, y especialmente al hombre, al cual, al cual sujeta todo lo creado. Esto es en la primera creación del primer capítulo, que son los 6 días, y después se pasa al séptimo día del segundo capítulo, es donde descansa Dios cuando ya está todo hecho, pero no menciona a Adán. O sea, yo No, estoy no. con A ver, pero ahí tú lo dijiste ahorita, ¿no? De que te está diciendo que hizo al hombre en ese primer capítulo. Hagamos al ajá, hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta es la parte. Entonces, tal vez no dice literalmente Adán, hasta después lo van a nombrar, pero está hablando de cosas diferentes. Eso lo explica en otros lugares que simbolizan esos capítulos, no son de los judíos, eso es tomado de la Cábala Caldea. Ahí simboliza lo que es el prototipo de las distintas razas que ya vamos a analizar. En el primer caso es andrógeno, Adán. En otro caso ya hay separación de sexo, ya es de la costilla, hombre y mujer. Eso ya simboliza otra raza, otro periodo milenario en la evolución humana. ¿Qué te iba a decir? Bueno, esto de la Biblia, mira, este es un libro, aquí lo estudiamos, su verdadero origen, como estamos repitiendo, es de la Cábala Caldea, no las tonterías que están ahí, hasta esas traducciones que han hecho, desde lo que es la de Gutenberg, la imprenta, no son correctas, porque es mejor tomar los originales, aquí a Oriente, a Caldea, como hizo Elena, para darnos cuenta cómo ella nos va a relatar lo que es la cosmogénesis, cómo se creó el cosmos y el hombre de una manera muy honesta y muy virtuosa, mientras que la Biblia es todo lo contrario. Ahí te hablan muchas cosas degeneradas, depravadas, que Lot se acostaba con sus hijas, que no sé cuánto que lo otro, que aquel tuvo más de 900 mujeres, que Salomón, que era sabio, no era un sabio, como imagínense, que depravado ese. Pero bueno, aquí vamos a ir a la esencia de todo eso, con el origen. Estamos ahorita con Noé, pero Noé es un símbolo, es más antiguo, es el de Deucalión griego, es el otro, Babata Manu es más antiguo, o el de Gilman de Sumeria es más antiguo. Esos son los verdaderos ajá, símbolos de acá. gracias. Espérame otro momento. Entonces, esta Biblia es de la Guadalupana, edición de lujo con motivo. Es muy grande lo que tengo, la Biblia. Esta Biblia es de Juan Pablo II de 1979. Es muy grandísima, está muy grande, es de 12 pulgadas por 12, yo creo es de un pie cuadrado. Entonces, yo me estaba acordando de la doctrina secreta que estudié, ¿verdad? No me acuerdo qué tomo, pero viene la doctrina, creo que es el tercero. Habla de estos 4 Adanes, como lo mencionaste, pero Blavatsky ya los menciona como nombres genéricos, que estos Adanes quizás nunca existieron. Pero claro, la iglesia y los rabinos y todos ellos, pues, les dan valor a los nombres, ¿no? Porque ellos los entienden así. Mas, sin embargo, yo soy nuevo, pues, yo nunca he estudiado la Biblia, apenas ahorita, pues, hace poco la empecé a leer, tengo como 2 semanas, porque la doctrina secreta me manda todas las notitas de la doctrina secreta y los temas del tomo 2 y 3 me han enviado me han mandado a la Biblia, porque a mí no me gusta leer la Biblia por lo mismo, porque está toda enredada, porque no la entiendo, y más que nada por ignorante, yo soy ignorante de la Biblia. Mas, sin embargo, estoy concatenando las ideas a ver cuál encaja una con otra, ¿no? Para entenderle, porque, lo vuelvo a repetir, soy ignorante de la Biblia y por eso son las preguntas que yo hago a la clase, ¿no? Y especialmente a ti, si estás más versado en esto, porque pues, ahora sí que para agarrarle la lógica. Gracias, Ernesto. Ahora sí ya no te interrumpo. Un consejo, hermano, no leas ese libro, hermano, mejor léete La clave de la teosofía, léete La cruz de Serpent in Dostán, va a ser más productivo para tu existencia, para tu alma, ese alimento espiritual. Bueno, estamos en Adán y Eva, quienes le habían enredado, Adán y Eva, la túnica, y a su esposa, Can, allá dice Caín, hermano, está hablando de Can, uno de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. De ahí los etnólogos dicen que fueron los que poblaron todo el mundo, los hijos de Can, ¿no? Pero aquí allá va a decir Caín, esa es otra historia, no tiene nada que ver, fue un gran error del traductor. Can se la roba a su padre Noé,
le roba las túnicas de piel, ¿no? Se las roba a su padre Noé y se las da en secreto a Cus, que es su hijo. Bueno, este Cam, ese es un hijo de Noé, tuvo 3 hijos él, de los cuales surgieron diversos pueblos. Interesante, ¿no? De Canaán, este es un hijo, Canaán, vino Misraín, que Misraín también los masones, es Egipto, ahí nació la población del Egipto, de ese antepasado, Canaán. Otros pueblos como africanos nacieron de Cus nacieron los etíopes, ahí está Al-Salasia, dicen ellos, no, Al-Salasia, no sé cuántos, de Cus vienen los etíopes y los rastas, y de Fud viene Libia, que es el norte de África, están los árabes ahorita en Libia, Fud. De ser Cam, un hijo de Noé. Este Cam dice, bueno, en el PDF dice Caín, ya vamos a ver eso. Cam se la roba las túnicas a su padre Noé, se la roba, ¿no? uno lo miró desnudo al padre porque se emborrachó y en vez de descubrirlo llamó a sus hermanos para que se burlaran de su padre. Y después al siguiente día le lanzó una maldición, Noé, a el que lo miró y se rió y llamó a los otros y que iba a ser sirviente de todos sus otros 2 hermanos. Bueno, así dicen los racistas, de que por eso, bueno, ya imaginan de que los descendientes de este fueron los de África, porque y por eso han sido esclavizados por los europeos y por los otros descendientes. Bueno, Cam se la roba sus túnicas a su padre Noé, y este se la da en secreto, entre comillas, se la da en secreto esas túnicas, esa carne, se la da a Cus, que es su hijo, ¿no? Cus es el hijo mayor de Cam, es el nieto de Noé, es hermano de Misraín, hermano de Egipto, de que después se quedaron los Egiptos, y hermano de Canaán, de la tierra de Canaán, ¿no? Canaán, Palestina hoy en día, y de Fud. Cus fue el padre de Nimrod. Ya vamos a quién es el Nimrod en este caso. Bueno, Cam se la roba a su padre Noé, la túnica de piel, y se la da en secreto a Cus, quien las oculta a sus hijos y hermanos y se las pasa a Nimrod, un personaje misterioso en la Biblia, que es el hijo de Cus. Era un rey de la tierra de Sinar, en la Mesopotamia, que es la tierra entre 2 grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, que es el actual Irak. Este rey Nimrod de la tierra de Sinar en Mesopotamia fue un vigoroso cazador, un gran cazador. Se difundió su imagen como el arquetipo del monarca, del rey obediente a los mandatos divinos y de modelo de Nimrod, un arquetipo de un monarca obediente a los mandatos divinos y modelo de autoridad. En la Biblia es breve. El libro del Génesis menciona que fundó el primer reino después del diluvio, ubicado en la Mesopotamia, e indicando que fundó ciudades de Babel, la Torre de Babel, Uruk y Akkad. Es una parte de la Biblia donde se menciona la tierra de Nimrod, entre comillas, la tierra de Nimrod, dice una parte de la Biblia, como paráfrasis de Asiria. Totalmente Asiria, hoy está el Líbano, Asiria era el reino de Nimrod en ese caso. Uy, que fue el constructor de la Torre de Babel, que ahí es donde confundieron las lenguas. Esto no es de los judíos, esto es más un relato ancestral de la cosmogonía universal de todos los pueblos. Ahí se confundieron las lenguas porque los hombres querían hacer una torre que llegara hasta el cielo. Pero dice acá el PDF lo siguiente, vamos acá al ISIS. Esta cabalística doctrina está más acabadamente expuesta en el libro de Hashem, donde se dice que Noé heredó esta túnica de Matusalén y Enoch, quien a su vez la había recibido de manos de Adán y de su mujer, Caín. Hermano, ahí es Can en inglés, no es Caín. Caín se la hurtó a su padre, a Noé, ¿no? Que las había puesto en el arca y las dio secretamente a Cus, quien a escondidas de sus hermanos e hijos las transmitió a Nimrod en este caso. Y entramos al subtema ahora, Anacalipsis, el libro escrito por Alfred King. Ya vamos a ver por qué ese libro de Anacalipsis, Apocalipsis, Anacalipsis. Mientras que algunos cabalistas e incluso los arqueólogos dicen que Adán, Enoch y Noé, estos patriarcas, podrían ser en apariencia externa ser hombres diferentes, pero en realidad eran la misma persona divina en el espíritu. Eso lo dicen, bueno, en cierta parte, estos patriarcas. Mientras que algunos cabalistas e incluso arqueólogos dicen que Adán, Enoch y Noé podrían ser en apariencia externa ser hombres diferentes, pero en realidad eran la misma persona divina. Que hay un llamado, una nota al pie de página muy interesante, esto lo dice Gottfried Hingis, el autor de Anacalipsis, citando a Faber. Este Hingis, él nació en 1772, era un gran magistrado, terrateniente inglés, destacado defensor de la reforma social e historiador y anticuario, coleccionista. Escribió sobre mitos antiguos, fue miembro de la orden de los druidas, los sacerdotes celtas, los druidas. Bueno, él escribió esta obra, Anacalipsis, porque le pusimos este subtema de Anacalipsis. Anacalipsis quiere decir un intento de descorrer el velo de la Isis saítica. Fue publicada en 1836, casi 40 años después. Helena publicó esta obra, Isis sin velo.
Bueno, el Anacalipsis es un intento, como lo estamos viendo nosotros, tratando de escorrer, levantar, revelar ese velo de la gran diosa Isis saítica. Tenía su templo ahí en Egipto que decía: soy todo lo que fue, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo. No es una investigación con esta obra, un intento de descorrer el velo de la gran diosa Isis saítica, o una investigación sobre el origen. ¿Cuál es el origen de las lenguas? No, la Torre de Babel. El origen de las lenguas de las naciones. ¿Cuál es el origen de Francia, Alemania, de otras naciones, España? ¿Cuál es el origen de las religiones? Eso ya conocemos. Es una obra valiosísima, esta, Anacalipsis. Trata del origen de todos los mitos, religiones y misterios. También los misterios lo buscan. Muestra un inmenso caudal de erudición clásica. La pregunta que lanzamos para los hermanos, si la analizamos, ¿es la fuente Anacalipsis principal de Isis sin velo de esta obra? ¿Sirvió de base en algo? Anacalipsis. Se publicó en 1536 y es citando a Faber, quien era, nació en 1574, Juan Giovanni era un médico de los papas, era botánico, coleccionista de arte alemán y anatomista, catedrático de botánica y anatomía, fundador del Jardín Botánico del Vaticano. Todas las pastillas son hechas de hierbas o de medicina natural, lo que lo que más produce dinero son las drogas, narcotráfico, después viene lo que es las guerras y en tercero las farmacéuticas. Así se hacen ricos de pilsen, inventan enfermedades, inventan vacunas. Así bueno, que este era un gran curandero que curaba a gente con hierba, fue curador del Jardín Botánico del Vaticano, fue miembro y secretario de la Academia de los Linces. Esta es una de las instituciones científicas europeas más antiguas, los Linces, prestigiosa, ubicada en Roma, esta academia. Actuó él a lo largo de su carrera como intermediario político, primero que era el elector de Baviera en Alemania y Roma. Fue amigo de su compañero liciano, era de Linces, de Galileo Galilei. Y Puls de Mu, sin embargo, se mueve, dijo al final. La Tierra. También se le atribuye la invención a este del nombre del microscopio. Asistió regularmente a la corte papal bajo 5 papas diferentes. En este caso es de Faber. Hermanos, puntos de vista, hermanos, comentarios ahorita, si nos dicen algo acerca de Anacalipsis, ¿qué les parece esto de ese libro? Y de las túnicas de piel heredadas de Adán y Eva. Los micrófonos son suyos. Pero vamos a leer lo que el PDF dice acá por acá antes. Dice: esta cabalística doctrina está más sacadamente expuesta en el libro de Yacer, donde se dice que Noé heredó estas túnicas de Matusalén y de Enoch, quien a su vez las había recibido de manos de Adán y su mujer. En la secreta, ella nos habla acerca del libro de Enoch, le da un capítulo, como ahí están hablando de las distintas subrazas, de otras razas raíces, de una manera velada, oculta a los ojos superficiales. Y bueno, quienes a su vez les habían recibido las túnicas de manos de Adán y su mujer Eva. Caín, ahí están, se las hurtó a su padre de las que había puesto en el arca y las dio secretamente a Cus, quien a escondidas de sus hermanos y hijos las transmitió a Nimrod en este caso. Algunos cabalistas y aún arqueólogos dicen que Adán, Enoch y Noé son nombres distintos de un mismo personaje. Aquí en la nota abajo dice lo siguiente: esta cita de Higgins en el Anacalipsis referente a Faber, que es lo que estuvimos analizando ahorita, ese Anacalipsis. Algunos cabalistas y algunos arqueólogos dicen que Adán y Enoch y Noé son nombres distintos de un mismo personaje, pero otros sostienen que entre Noé y Adán transcurrieron varios siglos. Hermanos, puntos de vista, comentarios, preguntas sobre esto, hermanos. Este es el micrófono. Sí, aquí lo que yo vuelvo a insistir es que no está hablando de lo que se va, desde lo que se va pasando de una jerarquía a otra jerarquía hasta llegar a nosotros. Porque si continuamos leyendo todo sobre Adán, Noé y todo esto, entonces es más lógico que nosotros somos genéricamente, por poner una palabra, de los gigantes, no de un mono. Lo único es que siempre, a pesar de todo, aquí en California hay un lugar
como que si va a San Francisco, como si va a San Francisco, que se llama el pie, el hombre o el mono o el hombre de pie grande, ¿no? Y dice que ocasionalmente lo ven. Esa es la leyenda que hay, que existe ese personaje súper altísimo, y yo lo pongo entre duda en Siki Kinoki hasta que me salga el maestro. Voy a decir yo literalmente sí, yo lo vi. Pero son como que leyendas que todavía se mantienen, ¿no? Como una reminiscencia de lo que alguna vez estuvimos, ¿no? Y también aquí mismo en California hay una universidad en el cual se ven los cráneos, pero no están expuestos, uno lo tiene que, y eso lo descubrí en ese cimbelo, donde que se encuentra imagínate, desde la época de Matusalén, desde más de 150 años, y se encuentra el cráneo. Yo, como digo, yo voy a echarme ese viaje a ver si me sirve de aventura y me sirve de ver. Y te ponen a la par, ¿verdad? Bueno, pues se saca permiso, que esto y el otro, te ponen unos guantes, etcétera, etcétera. Pero ven el cráneo de un hombre actual al cráneo de esa época, y cuentan las historias de los indios, que esas cuevas las encontraron cuando ellos andaban buscando, yo no sabía esto, que andaban buscando pupús, o cómo se llaman, caca, yo no sé cómo le llamarán a esto, de los murciélagos. Entonces, porque el pupú o los desechos de los murciélagos tienen carbón, o sea que le pones un fuego y se hace fuego. Le pones una chispa que diga y se hace fuego. Y entonces dicen que ahí estaban los gigantes y en esa cueva, y hasta que los mataron a los pobrecitos señores. Y entonces la gente buscando eso encontraron los cráneos de los gigantes, ¿no? Encontraron los cráneos de los gigantes. Entonces, como ves que se mantiene esa reminiscencia de eso. También en la Biblia habla de los gigantes, ¿no? Que no sé quién con una lanza mató a un gigante, no me acuerdo cómo se llama el señor de eso, ¿no? Entonces, porque aquí se mantiene esa como que nosotros venimos de esa parte, y el abrigo de piel, que se habla del abrigo de piel, son las coberturas que nos van dando el materialismo, que nos vamos ilusionando de ese maya que son nuestras tendencias, nuestras coberturas, hasta que poco a poco vamos a evolucionar a regreso de irnos quitando la mentalidad, porque el abrigo de pieles no son tan materialistas como la mente, que nos vamos influenciando a su vez a repetición, así como comenzó en la clase Ernesto, ¿no? Que no hemos de ser repetitivos como las cabras, etcétera, etcétera. Ese es el abrigo de piel, pero a su vez, ese abrigo de piel que heredamos, también a su vez, como tiene la parte materialista, pero también tiene la parte espiritual, porque me tengo que autorrecordar que todo tiene una parte material y una parte espiritual. Depende cómo yo la vaya utilizando. Entonces se dan viendo las dos partes. Eso es lo que voy entendiendo. Gracias, Ernesto. ¿Alguien más? ¿O Ernesto? Sí, yo. Entonces, estabas hablando de lo que se hereda es una túnica, ¿no? Ernesto. La túnica es el símbolo del cuerpo físico, del cuerpo carnal, que hasta después es que lo heredaron porque los primeros no lo usaban, que eso representa las primeras razas que eran etéreas, la raza polar y la raza hiperbórea, hasta que llegó la raza lemur, que es la primera raza física. La primera fue la raza física en la raza lemur, y esto ocurrió tanto nos dice ella que también esta raza fue cuando se les dio la mente a los seres humanos, que ocurrió literalmente hace 18 millones de años, no dice literalmente, este gran acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. Pero eso se simboliza, hermano, que son las túnicas, son el cuerpo físico, el cuerpo carnal. Ok, sí, eso es lo que quería
preguntarte más bien. Gracias. Y lo que no la menciona era el guano de los murciélagos, que es un gran fertilizante, porque está lleno de nitrógeno. Había unas islas allá por Perú que tenían unas islas, y también Chile, que estaban llenas de guano, y las potencias se peleaban esas islas, porque era, como decir hoy en día, era el petróleo, era el oro, o en ese caso, el guano, como el litio hoy en día. Bueno, rápidamente, hermanos, vamos a estar en este subtema. Enoch caminó con Dios y no murió, fue arrebatado. El Enoch. Otros explican que entre Adán y Noé intervinieron varios ciclos, es decir, que cada uno de los patriarcas antediluvianos era el representante de una raza que tenía su lugar en una sucesión de ciclos. Y cada una de esas razas era menos espiritual que su predecesor. Si bien Noé, aunque era buen hombre, no podía ser comparado con su antepasado, Enoc, quien caminó con Dios y no murió. De ahí la interpretación alegórica que hace que Noé tenga este abrigo, esta piel, esta túnica de piel por herencia del segundo Adán y de Enoch, pero que no la use el mismo, pues lo contrario, Can no podría haberla robado, porque no la usaba su abuelo, su padre en este caso. Bueno, otros explican que entre Adán y Noé, que son patriarcas, intervinieron varios siglos, ¿verdad? Es decir, que cada uno de estos patriarcas que tienen el arca, cada uno de estos patriarcas antediluvianos, antes del diluvio, eran el representante de una raza, como la raza polar, la primera, la raza hiperbórea, con 7 subrazas, cada una, la raza lemur, la raza atlante, la raza aria, la secta, ¿cuál será? La raza satánica, la raza búdica. Cada uno, bueno, estos patriarcas que representaban eran el representante de una raza que tenía su lugar en una sucesión de siglos, millones de años, que se corresponden al surgimiento o al hundimiento de algún continente. La raza venía polar, en este caso. La isla blanca imperecedera, ese continente que nunca ha sido destruido, que está en la tierra, donde vivían los maestros, o estaba antes la Hiperbórea, con su capital Tul, la Tul de los hermanos, la Tul, la Lemuria y la Atlántida, con la bella isla de Poseidón, que Platón lo describe en su República. Cada uno de estos patriarcas antediluvianos era el representante de una raza que tenía su lugar en una sucesión de siglos. Y cada una de estas razas era menos espiritual que su predecesora. Se está materializando más, se va solidificando. Cada una de estas razas era menos espiritual que su predecesora. Así Noé, aunque era un buen hombre, un varón justo, no podía ser comparado con su antepasado, Enoch, el verdadero Enoch. Dice que es representado Enoch como bisabuelo de Noé, que a su vez es la personificación de la humanidad de la quinta raza, la personificación. Según leemos en la epístola de San Judas 15:16, Enoch, séptimo patriarca, escribió un libro de carácter profético, que Jesús lo leía, decía, y de gran importancia, libro del cual los primeros escritores cristianos sacaron las primeras nociones de los ángeles caídos, de Lucifer, los diablos, ¿no? Fue del libro de Enoch que lo sacaron todo esta noción de los ángeles caídos. Si bien la iglesia lo ha declarado apócrifo en el libro de Enoch, Jesús lo leía mucho, este libro de Enoch, de ahí sacó esos términos, el Hijo del Hombre y mucho más. El Hijo del Hombre tiene su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Aunque era un buen hombre, en este caso no podía ser comparado con su antecesor, Enoch, quien caminó con Dios y no murió. Caminó con Dios y no murió. Fue arrebatado al cielo, dicen, con cuerpo físico. Este extraño fenómeno solo ocurre con pocos privilegiados, en este caso como Elías y Jesús y Enoch llegaron al cielo con cuerpo físico, arrebatados en este caso. El cielo no es un lugar allá arriba en el Empirio, ¿no? Dicen, el cielo es un lugar oculto como los Himalayas, donde viven los maestros. Ahí hablan el Censar o el Devanagari, el lenguaje de los dioses, es el mítico Shambhala, el Agartha, el reino, el Preste Juan, los grandes misterios que hay en el Tíbet. Por eso que los chinos comunistas, que eran los malvados, ¿no?, que invadieron el Tíbet, destruyendo muchos monasterios, buscando la sabiduría. Bueno, Enoch caminó con Dios, fue arrebatado en vida, igual que Elías, igual que Jesús. De ahí la interpretación alegórica que hace que Noé tenga este abrigo, esta túnica de piel, esta carne, este cuerpo físico, por herencia del segundo Adán y de Enoch, pero que no la use el mismo,
aunque no la llevaba puesta, ¿no? La túnica. La primera y la segunda raza no tenían cuerpo físico, lo hemos analizado, tenían cuerpo etérico, hasta que engendraron a su hijo, la tercera raza, raíz lemur, fue la primera raza física. Pero él no la usa el mismo, en este caso no es Adán, pues lo contrario, Can, el hijo de él, no podría haberse robado. Can, sus descendientes son interpretados por Moisés y inspiradores como Flavio Josefo y otros como habitantes de África y de partes adyacentes de Asia. Los de Can. La Biblia se refiere a Egipto como la tierra de Can. Desde el siglo XVI se han hecho varias sugerencias que relacionan el nombre de Can con una palabra hebrea que significaría quemado, negro, oscuro en este caso, y con una palabra egipcia que significaría sirviente. De ahí no podía haberse robado. Dice acá el PDF lo siguiente, que va a cerrar el estudio. Algunos cabalistas, pero otros sostienen que entre Adán y Noé transcurrieron varios siglos, lo que equivale a decir que cada patriarca antidiluviano representaba una raza existente en la sucesión de los ciclos, y que cada una de estas razas fue menos espiritual que la precedente. Así tenemos que si bien Noé fue varón justo, pero no podía compararse en bondad con su ascendiente Enoch, que fue arrebatado al cielo en vida. De aquí la alegoría de que Noé heredó del segundo Adán y de Enoch la túnica de piel, aunque no la llevaba puesta, de lo contrario no se la hurtaría a su hijo Can. Hermanos, comentarios, puntos de vista finales que les ha parecido el estudio de esta bella noche, esta obra magnífica. Sí, cuando estaba hablando del abrigo, que mentalmente es lo que nos vamos poniendo, y aunque explicó muy bien Ernesto que también representa el cuerpo, pero ese mismo cuerpo, que es el único que tenemos, el vehículo que nosotros tenemos, es también el que sirve para la misma evolución, porque es la forma. Porque estamos hablando de forma, pero no son la misma forma. ¿Ve qué contradictorio? No, porque todos estos que se están hablando son de la parte, del tercer logo, ya de la manifestación. Por lo tanto, se están hablando de forma en diferentes formas solamente. ¿Alguien más? Sí, No yo sé si me expliqué. algo. Cuando se refiere a antidiluvianos, se refiere a antes del hundimiento de la Atlántida. Exactamente, así mismo es, antes del hundimiento de la Atlántida, antes del diluvio. Por la gran maldad que había en la tierra, se dice que la destrucción periódica de la raza es con fuego y alterna con agua. Fuego primero, después viene el agua. Fuego y agua, y así van. Y la última, que fue la cuarta Atlante, fue por agua. O sea que en esta raza va a ser por fuego. Ok, gracias. Ahí difiero yo un poco, Ernesto. Difiero en esto del diluvio, fíjate, porque más adelante, en este mismo capítulo, nos va a hablar que el diluvio que se está hablando en la Biblia no es el diluvio que nosotros entendemos. Lo vamos a constatar, porque yo, a ver, Madame Blavatsky, vuélvame a repetir esta vaina, porque yo pensaba lo mismito, ¿no? Del diluvio que aparecen en los 10 mandamientos, ¿verdad? Que churrún el montón de agua y que es el mismo diluvio que se habla en en todo el continente, ¿no? Pero más adelante nos va a aclarar que no se trata de ese diluvio que hemos entendido de agua. Entonces, por eso me hizo recordar ahorita y espero entenderlo mejor más adelante, porque ahí sí ya me quitó de mi zona de confort, por llamarle de alguna manera, porque yo había entendido así, ¿no? El diluvio es aquel de la arca y de los pececitos y que todo el mundo se salva, solo los que van en el arca. De hecho, Madame Blavatsky nos explica que el arca no es el barco,
sino que es la matriz, representa la matriz. Por eso es que la luna, así como está entre creciente, ¿no? Es el símbolo, por llamarle algo, ¿no? Es el símbolo de la matriz, que no existe así como aparece en la Biblia, que le dijeron a Moisés, tiene que ser de tanta altura, de tanta ancho y tanto esto y tanto aquello. No, no se está hablando de una barca física, sino se está hablando de la matriz de la vida, del germen, donde se guarda el germen de la vida. Entonces, ahí hay otro punto de vista, ¿no? Otra interpretación que es el arca, en la matriz de la vida. Entonces, ahí es otra manera de como que no me tengo que casar, es decir, esto es así tajante, sino vamos viendo a medida que vamos navegando en estas palabras, en este conocimiento, se nos van extendiendo un poco más. Gracias. Ay, disculpa. Adelante, ¿alguien más o damos por terminada? No, Ana, quiero decirte algo. Creo que justo el sábado pasado se tocó ese tema en la doctrina y habla de varios diluvios, porque yo también tengo esa confusión. De hecho, no lo he entendido porque apenas lo vimos, pues, pero sí habla de varios diluvios y específicamente creo que hay 3. Entonces, cada uno tiene un significado diferente. Uno de ellos es el que acabas de dar, pero hay otros. Entonces, bueno, no lo he entendido bien porque apenas lo observé, pues, pero lo menciono porque, como dices, o sea, sí es cierto, no hay que casarnos con una cosa, pero también nos está dando otras connotaciones con otros diluvios. Entonces, y bueno, el arca en este sentido de este momento, ¿verdad? Pero de los diluvios sí. Entonces, y sí puede ser de agua, pero o no es agua física, o sea, pero bueno, en la doctrina habla de eso, todavía no lo investigo más, no puedo decir más, pero lo menciono para que lo tomemos en consideración, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias, hermana. En otra parte ya lo comentan que han habido varios diluvios. Inglaterra se ha hundido más de 3 veces, igual que el continente americano, que se ha hundido y ha vuelto a subir. Esto ha pasado miles de años, millones de años en este caso, los diluvios. En la doctrina secreta, ella da la interpretación que Tania nos hizo la referencia, que el arca simboliza el útero, la matriz universal, donde están los gérmenes de todos los seres vivos que después van a poblar lo que es este planeta en ese periodo, ese germen de la vida. Y han habido varios diluvios. En inglés es la verdad que se llama flood, o sea, que es un hundimiento. Incluso hubo uno que las aguas llegaron hasta los Himalayas. Y estudios científicos lo han comprobado, ya en las capas geológicas, ahí se mira de que fue en parte como en el periodo silúrico o devónico, donde las aguas se elevaron, y ahí encontraron los restos de estratos de conchas marinas en lugares, en montañas altísimas hoy en día. Hermanos, ¿qué les parece el estudio de hoy esta noche, hermanos? Excelente, como siempre, Ernesto, excelente. Entre todos vamos armando el pedacito, ¿verdad? Cada quien de nosotros ponemos el pedacito para hacer la clase todavía más activa e irnos nutriendo de cada uno de nosotros. Aquí nadie sabe todo, sino que todos contribuimos a todo. Como dicen los 3 mosqueteros, todo en uno y uno en 3, por ahí va la vaina. Gracias. ¿Alguien más para cerrar con broche de oro? Sí, Tania, otra idea, ¿no? No es que sea neto y tajante, pero otra forma de verlo. La Iglesia Católica en la Biblia, bueno, desde el original, como lo menciona Vladimir, desde que empezó el catolicismo o el cristianismo, antes de allí había un idioma universal. Después vino el cristianismo y antropomorfizó porque robó mucha información de los griegos, de las enseñanzas antiguas, de los gimnósofos. Habla de este señor de
de cuando andaba en Alejandría, de Amonio Sacas. Desde allí empezó otra vez a resurgir la teosofía, porque querían hacer esta reformación, ¿no? Otra vez aplicar estas enseñanzas en el mundo como amantes de la verdad. Entonces, la Iglesia Católica ya empezaba en esos días en su apogeo. Entonces, la Iglesia Católica pues lo toma así, lo cree así, pero ya filosóficamente hablando, es otro lente, porque cuando habla de las pieles, yo lo voy a hablar filosóficamente como está en la doctrina secreta, ¿verdad? Cuando Dios hizo al hombre, la tierra estaba vacía, no había nada, el espíritu sobre las aguas. Entonces la tierra alza su voz hacia lo alto e invoca al Padre, la tierra bumi, y dice: oh Señor, ven y llena esta tierra. Entonces, no sé si se acuerdan que habla de estas pieles también, porque estoy tratando de concatenar, ¿no?, las ideas, aunque filosóficamente nosotros las miramos así, pero católicamente los católicos la miran también de esa forma, ¿no?, como lo dicen en la Biblia y en los otros textos de los rabinos y los hebreos y todos ellos, ¿no? Pero filosóficamente yo me voy por este lado porque se me hace más coherente a mí, ¿no?, que por el otro lado del cristianismo y catolicismo, aunque toda la enseñanza va al mismo ser, a ese mismo Dios, pero le hallo más lógica y como que encajan más las ideas porque tienen coherencia, ¿no? Gracias, esto. Gracias, Jorge. Bueno, damos por terminado y disculpen que terminamos 15 minutos más tarde. Gracias por toda la participación y nuevamente gracias por ayudar a que esta clase, como todas las clases, sean mejor cada día. Pasen buenas noches. Gracias. Gracias.